Le pregunté todavía, hija, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? Ella dijo, papi, Nani me hizo eso. Una niña de 11 años caminaba buscando a su hermana. La llamaba, la buscaba, pero no había respuesta. De pronto, se detuvo. Algo la hizo frenar en seco. Un sonido leve, casi imperceptible, como un quejido apagado, que venía desde el interior del monte. Avanzó lentamente entre la vegetación. Ramas, hojas secas, tierra húmeda. Cada paso la acercaba más a algo que no entendía. Y entonces, la vio. A pocos metros de la vivienda, entre la maleza cerrada, estaba su hermana, tirada, gravemente herida, casi sin moverse. La reacción fue inmediata. Salió corriendo hacia su casa gritando. Minutos después, el padre llegó al lugar. Entró al monte guiado por los gritos de su otra hija, y la encontró. La levantó en brazos. Estaba consciente, pero apenas podía hablar. Con la voz quebrada, mirándolo, logró decir una frase. Papi, Nani me hizo esto. Y en ese instante, todo cambió. Fabiana Cirino tenía 8 años y vivía junto a su familia en el barrio Paraíso, en la localidad de 25 de Mayo, provincia de Misiones, Argentina. Su hogar se encontraba en una zona rural y aislada, donde las viviendas están rodeadas de plantaciones, caminos de tierra roja y extensas áreas de vegetación. Allí, la vida cotidiana depende casi por completo del trabajo en el campo y de labores temporales que apenas alcanzan para la subsistencia. La vivienda familiar era extremadamente humilde, construida con madera y materiales básicos, como muchas otras del paraje. Fabiana era una de 5 hermanos. Quienes la conocían la describían como una niña alegre, activa y muy unida a su familia, acostumbrada desde pequeña a recorrer largos caminos de tierra para asistir a la escuela. Pero ese día, algo era distinto. El viernes 15 de noviembre de 2024 comenzó como cualquier otro. Fabiana asistía al turno tarde de la escuela rural del paraje. Antes de salir, ocurrió algo que marcó la jornada. Había terminado una maqueta escolar que debía presentar ese día. La llevaba consigo con orgullo, cuidándola durante todo el trayecto, como si fuera su tesoro más importante. Salió de su casa alrededor del mediodía, entre las 12:45 y 13:00 horas. El primer tramo lo realizó acompañada por su hermana mayor, como era habitual. El camino hacia la escuela era largo, cerca de 2 kilómetros de senderos de tierra, rodeados de monte y vegetación cerrada. Después de avanzar juntas una parte del recorrido, la hermana regresó, y Fabiana continuó sola hacia la escuela. Horas después, cerca de las 17:40 a 18:00 horas, la niña emprendió el regreso a casa. Esta vez no lo hizo sola. La acompañó una prima que vivía a mitad de camino, como medida de seguridad en esa zona rural. Ambas caminaron juntas por el sendero hasta el punto donde debían separarse. Desde ese punto, a Fabiana le quedaban aproximadamente 3 cuadras para llegar a su hogar. Era el último tramo del día, un camino angosto, completamente rodeado de monte denso, sin viviendas cercanas ni tránsito habitual. Solo vegetación, tierra y silencio. Y fue allí donde quedó completamente sola. Minutos después de las 18 horas, sus padres regresaron del trabajo en las chacras, pero Fabiana no había llegado. La preocupación apareció de inmediato. Su hermana mayor tomó el camino de regreso hacia la escuela, siguiendo sus pasos. La búsqueda avanzó rápidamente por el sendero, hasta que, a unos 200 metros de la vivienda, algo la detuvo. Desesperada, salió corriendo hacia la casa gritando, «Papi, vení, Fabiana está muerta». El padre corrió inmediatamente hacia el lugar. Se abrió paso entre la vegetación hasta llegar al punto señalado, y allí la vio. Papi. Joder, la Fabiana está muerta. No tengo palabras para explicarle lo que pasó. El monte estaba en silencio, solo interrumpido por el llanto y la desesperación. Fabiana aún estaba consciente, herida, en medio de la vegetación, intentando resistir. Su padre la tomó en brazos, y mientras trataba de entender lo ocurrido, le hizo una pregunta que nadie quería hacer en ese momento. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? La respuesta llegó en un susurro débil, casi apagado. Nani. Y en ese instante, el nombre quedó flotando en el aire. Conocido, pero aún sin explicación completa. Silencio que había envuelto el monte apenas duró unos segundos. Juan Cirino sostenía a su hija entre los brazos, mientras gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. ¡Necesito ayuda, por favor! Trataba de mantenerla despierta, aferrándose a la esperanza de que resistiera unos minutos más. Las palabras que Fabiana le había dicho seguían retumbando en su cabeza. Papi, Nanico me hizo esto. Aquel nombre acababa de quedar grabado para siempre, pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. A medida que los gritos comenzaron a escucharse por el paraje, algunos vecinos corrieron hacia el lugar para averiguar qué había ocurrido. Y entre las personas que aparecieron de forma inesperada, se encontraba precisamente el hombre cuyo nombre acababa de pronunciar la niña. Era Marcelo Müller, conocido por todos como Nanico, un hombre de 34 años que vivía en la misma zona. Su presencia dejó desconcertados a quienes ya rodeaban a la familia. Lejos de mostrar